no vino con sus destacadas chaquetas, pero vino con unos zapatazos. Oye, que está aquí Luis Almendray con nosotros, que nos viene a hablar de arquitectura, nos viene a hablar de historia, nos viene a hablar de literatura también, ¿por qué no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bien, justamente contento de volver. La semana pasada una pausa, pero retornamos con este espacio justamente bien especial hoy día. Y uno que quería hacer hace mucho tiempo, pero siempre como que estuvo que sí, que no, que faltaban algunas cosas. La pandemia también afectó porque había que mostrar algunas cosas también, pero ya podemos tomar lo que es algo directamente relacionado con la arquitectura, pero que también habla muchísimo de nuestro patrimonio y cómo también nos han visto en todo el resto del país, como Concepción, digamos, cómo se ve la ciudad afuera en otras partes. La importancia de las revistas, ¿no? Revistas que de alguna manera lamentablemente hemos ido perdiendo. Sí. Hay muchas que las ya papel, han quedado solamente en la memoria, ¿cierto? Particularmente las de papel cuché. Exactamente. Pero hay revistas, ¿cierto? Para todos los nichos, particularmente yo creo que ahí es donde se han concentrado un poquito más al día de hoy, ¿cierto? Exactamente. Aquellas que son de nicho, de grupos específicos y particularmente estos. Espero que hayan perdurado en el tiempo. No sé si al día de hoy, por ejemplo, podemos encontrarnos con revistas de arquitectura donde se hable de los diseños modernos, aunque me imagino que desde tu perspectiva, quizás con lo que ha hecho la inmobiliaria en nuestras ciudades no habrá mucho que comentar. Hay poco que elegir. Sí, bueno, siempre hay que hacer ahí una diferencia. O sea, arquitectura actual hay muy buena. Arquitectura actual, digamos, reciente. Arquitectura de autor, arquitectos jóvenes, aquí en Concepción hay muy buenos que están trabajando en diferentes ámbitos, desde particulares hasta incluso inmobiliarios, haciendo cosas muy buenas en materia inmobiliaria. Pero también hay arquitectura actual que no es tan buena, que está relacionada con otras cosas, que simboliza otras cosas y que claramente quizás no va a tener un buen envejecimiento. Y que de pronto es lo que más nos encontramos lamentablemente en los recorridos por las ciudades, ¿no? Porque es lo que se ha tomado de alguna manera el mercado. Claro, y aparte no solamente el tema de cómo construir un edificio, qué sé yo, sino incluso el tema del diseño interior o los locales comerciales, por ejemplo, cómo se presentan. Hay locales que son realmente horribles en el centro de Concepción y que se nota que tienen un tema de que falta diseño o qué es lo que quieren realmente mostrar a través de sus vitrinas o su diseño exterior. Es que hoy se busca de alguna manera la eficiencia económica detrás de todo esto. Sabemos que para hacer una inversión en arquitectura se requiere de un presupuesto para poder hacerlo. Me imagino que por eso que hoy día el concepto de arquitectura moderna o destacada o premiada va en torno a ámbitos más privados, más específicos, que más generales, ¿o no? En parte sí, pero en parte no, fíjate, porque igual hay arquitectura actual que hacen arquitectos jóvenes o arquitectos, bueno, no tan jóvenes, pero con una mentalidad bien profunda, que de algún modo lidian con el tema económico y logran solucionar eso haciendo propuestas realmente interesantes. Y también no necesariamente así como tan rimbombante. Arquitectura sencilla, pequeñas propuestas. De hecho, quiero mandarle un saludo muy grande a los arquitectos de Taller 25, a Yair y Fabiola, que hicieron una obra muy buena en Santiago, trabajando con ampliaciones para clase media, comprendiendo digamos, a que somos todos nosotros básicamente los chilenos que de repente necesitan ampliar la casa, hacer un dormitorio más, hacer algo lo típico que uno tiene que hacer en la casa, pero lo hacen bien. Y hoy, qué tremendo. ¿Y hoy lo están aceptando los que toman decisiones o no? Dentro de una inmobiliaria, por ejemplo, o dentro, no sé, de un municipio distinto, pero dentro del público. En el fondo los jefes, ¿van aceptando las propuestas que van haciendo los jóvenes arquitectos o los jóvenes arquitectos con esta idea que llegan también de revolucionar, de cambiar? Uno siempre llega con este ambiente medio, o esta mentalidad romántica cuando sale de la U y se va encontrando con varias sorpresas en la realidad. ¿Hay un choque? Es relativo, o sea, yo de hecho, por ejemplo, hay una oficina Prado Arquitectos que me encantan sus edificios, que son realmente buenísimos y son obras de arquitectura actual, obras de oficinas o departamentos que son de verdad súper interesantes y que ayudan incluso a cambiar cómo se ve la imagen de una manzana. Se puede. Un sector de la siempre se puede. Yo creo que hay que aplaudir esos lugares, ¿no? Donde no se matan los sueños de los estudiantes o de los jóvenes profesionales, sino que se le dan más alitas, ¿no? Y el impulso para que sigan volando. Pero hoy lo que nos convoca es hablar de revistas de arquitectura en la que se mostraban algunas construcciones maravillosas de la ciudad de Concepción. Y vamos a comenzar con una casa de Avenida Mausier. Mausier, justamente el sector Pedro de Valdivia, con una revista muy antigua que claramente ya no existe. De hecho, todas las revistas que vamos a hablar hoy día, ninguna existe. ¿Ni digital? Tampoco. Son revistas que fueron parte de la historia digamos, de la arquitectura nacional y que de repente mostraban cosas de Concepción y de varias regiones. Arquitectura y arte decorativo, de hecho, es una revista que funcionó en los años 20. Ya en 1922 estaba la revista de arquitectura. Habían revistas de cine, revistas de espectáculos, revistas de política, para niños, por supuesto, y también había revistas de arquitectura, que eran consumidas principalmente por arquitectos,
Pero también nos faltaba la persona que igual de repente la compraba, que se vendían en kioscos, se vendían en librerías, y podía llevarse a la casa un compilado de lo que se estaba haciendo en el país. Y estas casitas, que aún quedan algunas en Moisés, en Pedro de Valdivia, muy cerca del Sanatorio Alemán, son unas casas, quedan 4 o 5 más o menos en esta calle, pero originalmente era la población virginia. Y la revista publica los planos, el diseño de las tipologías de las casitas, que eran casas de un piso diseñadas inicialmente para una cooperativa de trabajadores ferroviarios. Mira. Sí, es muy interesante y es bien interesante cómo también persisten hoy en día algunas casas, con su diseño original, incluso con los postigos, que son esas puertecitas que se ponen en las ventanas para taparlas, de madera. Ah, sí. Sí, y algunas Muy de tienen playa, rombos, otras tienen diseños bien bonitos, son unas casas muy, muy interesantes y que tienen ya sus años, o sea, estamos hablando ya de los años 20. Nosotros tenemos poco de este concepto de las puertas para las ventanas. Es cierto, sí. Pero en Argentina se usa bastante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y también en otras ciudades, fíjate que en Santiago hay poblaciones obreras también, donde hay algunas que tienen rombos, flechas, corazones, como bien simpático el Aquí usar postigo. se perdió ese... Sí. Bueno, en Pelantaro, en Carrera, hay un conjunto de edificios de departamentos muy antiguos, del 50, y tienen postigos. Mira. Qué bonito. Es muy bonito ese conjunto. Bueno, y acá tenemos la revista, ¿no? Urbanismo y Arquitectura, una revista que pueden profundizar más sobre ella en el libro Concepción 1930, haciendo publicidad. Y esta revista, bueno, fue la sucesora de Arte y Arquitectura y Arte Decorativo, es una revista que estuvo en circulación en los años 30 y 40. 1937. 1937, y el número 8 de 1937 estuvo dedicado exclusivamente a Concepción. Octava región, ¿no? No, principalmente fue Concepción y se mencionaron otras cosas de otras comunas, pero fue Concepción De hecho, ahí está principalmente. el escudo de armas de la ciudad de Concepción, Exactamente. ¿cierto? Y en portada está el Teatro Splendid, y edificio de renta ubicado en la calle Barros Arana de Concepción, propiedad de los señores Brieva y Ajuria, del arquitecto el señor Guillermo Schneider. Arquitecto penquista que también hizo obras muy importantes en Santiago. Esta portada es preciosa porque muestra el dibujo del teatro, que se hizo el teatro, se construyó, pero no se llamó Splendid, se llamó Rozzi, se inauguró con el nombre de Rozzi, y después del terremoto del 60 se llamó Cine Ducal. Y que fue demolido para hacer una tienda de homenaje y cosas ahí en Barros Arana llegando a Colo Colo. Fue una cosa bien triste que pasó en el 97, pero esta portada muestra el teatro y adentro nos encontramos con muchas cosas. Aparecen varios edificios de departamentos, casas, algunas cosas inmobiliarias, fíjense, de la época, pero también se destaca la labor del director de obras de la época, señor Ramón del Castillo. Y este es el gallinero que le decimos El del Odeón. El Odeón de la Plaza de Independencia de Concepción. Exactamente. ¿Sí o no que en algunas partes les dicen gallinero? Creo que alguna vez lo escuché en la ¿Ustedes nunca han universidad. escuchado eso? En la universidad, un compañero parece que le escuché. De Chillán tiene que haber sido, tu compañero. Posiblemente. Pues ya decíamos el gallinero, vamos a juntarnos al gallinero ya. Y aquí aparece el Odeón, o el gallinero, como quieran llamarle justamente. Depende de donde nos miren. Y como un edificio más. De hecho, cuando uno pasa por la plaza, de repente ve esto, pero en realidad es un edificio. ¿Sabes lo que nunca ha bajado? Es a los baños. Sí, Los los baños. baños eran una construcción bastante buena. Sí. El tema es el mantenimiento. Exactamente. Creo que por eso bajado. mejor no le digamos gallinero, porque si no lo van a empezar a tratar como tal. Y la idea Sí. es que lo empecemos a tratar como Odeón, porque lamentablemente se ha deteriorado tanto. Es importante. Es importante, y es importante destacar la figura de Ramón del Castillo, que estuvo detrás del diseño, de la ejecución y muchas otras obras más. El Cerro Amarillo, el mejoramiento de la Plaza Cruz, Plaza Conde, el Parque Ecuador. Ese caballero hizo muchas cosas, y un saludo grande a la familia del Castillo. No queremos que esté sucio como palo No. gallinero. Pues ese No, es y el de hecho, si problema. ves Y a eso la- es lo que ha ocurrido, se ha ido deteriorando, se abandonó. Claro, la degradación de este tipo de espacios. Lo que pasa es que ha pasado con muchos Odeones. De hecho, la mayoría de nuestras plazas en Concepción tienen un Odeón. Por ejemplo, la Plaza Conde tiene Plaza uno Conde, que es también muy se ha similar a tratado de cuidar, pero también como quedan al uso y al libre uso, pero de alguna manera hoy día lo están ocupando de buena manera. Aquí durante mucho tiempo sirvió, bueno, hasta que empezaron a trabajar, por supuesto, de lugar para que las personas durmieran. Sí. Ahí, como hogar también. Y ahí hubo un tema también... Estaba peligroso, por Sí, ejemplo, claro. querer usar el baño era bastante peligroso. Exacto. No, y originalmente, si uno ve el plano, aparte de los baños, habían otros lugares, habían otros recintos dentro del edificio. O sea, había un lustrín, había una bodega para jardinería, hay una cigarrería, que es donde vendían cigarros justamente, confites, peluquería y otros servicios que estaban justamente en la plaza. Sí.
Sí, de hecho, algunos odiones, fíjate, hay cosas bien interesantes con los... Ese es un tema interesante, los odiones de las plazas. ¿Viste? Ahí podemos llevar a otro Y de tema. hecho, por el de la, ejemplo, el de la Plaza Condel le pusieron luces como de colores. Ah, sí, justamente. Porque lo ocupan mucho para hacer actividades. Claro. La usabilidad que hoy día tiene, sobre todo para los jóvenes que de repente llegan a hacer batallas de los gallos, qué sé yo, o personas que llegan a ensayar cosas. Es bien bonito de noche. Sí, ¿no? Y el de Santa Juana es interesante, es muy grande. El de Cauquenes es precioso. El de Plaza Pinto en Los Ángeles también sí. es muy interesante también. Los de Chillán, por supuesto que sí. Y este es un edificio que aparece mencionado en la revista en la esquina de Rengo con Barros Arana. Rengo con Barros Arana. Es un edificio que estuvo en pie hasta el 2010. Lamentablemente colapsó con el terremoto. Aquí estuvo el McDonald's en los 90, aquí en este edificio. Que fue el sí me único, no Sí, me ha sido el acuerdo. único, pero creo que es uno de los únicos restaurantes de comida rápida de esa cadena que no prosperó. No prosperó en Quebró sí. ¿Por el en lugar? Concepción. No, en Concepción no prendió. No prendió. Y eso No fue prendió. una locura porque donde llega, donde se instala McDonald's, ya digamos, le va increíble. Y hay grito y Exactamente. plata. Porque Y ya acá están en los malls Concepción nomás, pues, ¿eh? es de las pocas ciudades donde se instaló un local exclusivo de McDonald's y Claro. no funcionó. Bueno, y de hecho es uno de los pocos países en el mundo que no tienen un Automac, por ejemplo. Claro, de hecho me acuerdo que el Automac abrió en el Mall Trevor, pero tampoco... Tampoco funcionó. Creo Tampoco que hay uno, no sé, funcionó. hay uno en Viña del Mar. Parece que y en Valdivia. No, si hay, me refiero acá en la región. Aquí en la región. ¿En Los Ángeles también hay uno? ¿Un En Los Automac? Ángeles, justamente. Sí, Mira, también sí, hay toma. uno. Sí, ahí en la esquina, en Colo Colo con Valdivia. Pero parece aquí que- no prendió. Sí, justamente. No, acá teníamos lo propio, la Rich. Hay Parece hartos que no- locales no fue interesantes de capaz. comida acá en Concepción. Bueno, y este edificio es un edificio nuevo para la época, o sea, en 1977 Concepción todavía estaba con arco de medio punto, cosas bien antiguas en su imagen, pero aparecen estas cosas de mucho más modernas, fíjense, como en la esquina, el balconcito, es un local comercial de doble altura, muy amplio, y arriba tenemos los departamentos. Las de los ventanas, que son Sí. con mini ventanitas. Sí, no, una obra muy muy interesante que la idea de esta revista, que había un número de Valparaíso, un número de Santiago, número dedicado por ejemplo a la obra de cierto arquitecto, entonces urbanismo y arquitectura empezó a mostrar cosas bien variadas. Y Oye, el segundo piso era residencial. Sí, A propósito del tema de los vidrios, el otro día veía y analizaba, hay personas que viven en todos estos edificios que son gigantes, que hay empresas vidrieras que no llegan a cambiarte los vidrios. Y tenés Ah. que estar ahí con el vidrio trizado por años. a Habrá que veces. buscar al especialista, ¿no? Claro. A uno que Es un llegue tema a tanta es un altura. tema lo de los vidrios en altura. absolutamente, igual que limpiarlos de repente. Porque hay tecnología, hay Sí, unos afortunadamente, afortunadamente ya han inventado cosas. Esto no es... zigzag. Sí, técnicamente no es una revista de arquitectura, ¿ok? Pero lo traje porque es bonita la portada. Zigzag es tremenda. Dice po. edición especial, Sí. Concepción Metrópoli del Sur. Sí, es Mira. una revista maravillosa, Zigzag. Estamos ya en 1937, seguimos en el 37. Es un número especial dedicado a Concepción que, al igual que Urbanismo y Arquitectura, mostró progresos de la ciudad. O sea, la Universidad de Concepción, el Teatro de Concepción, los cines de la zona, ferrocarriles, empresas, industrias, fábricas de paños, etc. Todo el progreso que se encontraba no solo en Concepción, sino también alrededor. Y acá de nuevo la Tomé, plaza, ¿no? Penco, justamente la diosa Ceres, con la catedral, La y sus catedral dos de torres, fondo. que 2 años más tarde terminarían siendo dinamitadas por producto del terremoto que todos sabemos ocurrió el 24 de enero. Y ya no tenemos dos, pues, no tenemos dos. No, Una, ahí claro. la catedral fue demolida completamente. Y la nueva catedral, en vez de poner 2 torres, decidió hacer un solo cuerpo que se eleva de manera central. Y como lo ponen, no sé, con el objetivo de mostrar que a lo que habíamos conversado antes, que la modernidad estaba vinculada al tema de la contaminación, Ah, porque le ponen ahí sí. el humo. Mucho humo. Como el desarrollo estaba vinculado a una chimenea con humo. Otra época. Claro, otra época. Oye, nos Otra saltamos de época, pues del 37 nos vamos al 46 Al ahora. 46 justamente con la revista Arquitectura y Construcción, que yo iba a traer ese número, pero me confundí y traje otra. Bueno, Pero es la no misma. Muy está de parecida, más. pero claro que es una... Hay que tocarla con guante, pero no. Sí, es una revista muy antigua, es una revista que ya estamos en otra época, años 40, está todo más moderno, vean el diseño de la revista, de hecho. Y aparece destacado esta obra y el edificio Pequi, que todavía existe, que está al lado del Hotel El Dorado, en Barros Arana, entre Lincoyán y Angol. Y es un edificio bien especial porque es una obra de arquitectura que no sigue un formato tradicional de casa, son departamentos en varios niveles, como nivel por medio. Y ahí van apareciendo nuevas soluciones. Y los arquitectos fueron Santiago Aguirre y una de las primeras mujeres arquitectas de Qué Concepción, buena. Inés Frey, que hizo esta obra tan interesante, absolutamente Y revolucionaria. qué curioso.
Qué curioso. ¿Cómo mezcla estos conceptos de terraza? Mira, Fanalosa también Mira hay. esta maravilla. Qué hermosos que eran esos lavamanos. Ya no hay tan grandes, No. oye, cuesta mucho encontrar. Es verdad. Es que los baños, con suerte cabe uno ahora. Con dos Sí, o llaves, mira. Fanalosa Penco, artefactos sanitarios vitrificados de alta calidad y duración garantizada. Y eso, pucha que es verdad. Porque Sí, o sea, hasta el mira, día a mí de me hoy. tocaba ir a demoliciones de casas para ir a sacar fotos, cosa bien triste, pero uno se encuentra unas cosas increíbles de baño, unas tinas espectaculares, Ya nos hacen unas muchas salas de baño propiamente. O sea, bueno, ¿quién podía costearse un baño en esa época? Oye, mira, y acá aparece algo bien interesante. Actualmente se terminan los estudios para la instalación de una fábrica de mosaicos en blanco y colores en cantidad suficiente para poder abastecer con creces la demanda del país. Mira. De a poquito estaban haciendo la industria del cerámico, que hemos hablado algunas veces, que ya 2 décadas después sería algo absolutamente ya revolucionario. Los calefondos espléndidos. Los Calefón Splendid, nuevamente, ¿quién podía costearse un Calefón en Puta, el lujo, 1946? claro. O Hoy sea, día es algo básico dentro de Sí. la casa. claro. Está Hay que, genial esta. eso es otra cosa, fíjate, interesante cuando uno ve estas revistas de los años 30, 40, 50, aparecen muchas cosas novedosas que para nosotros son cotidianas, pero en esa época muy poca gente podía Muy revolucionario. acceder a ese tipo de lujo, un Calefón, por ejemplo, un sanitario, no sé, cosas de ese tipo ya. Y aquí empiezan a tenemos el cambiar. estadio. Acá tenemos el estadio regional, actualmente conocido como Esterroa Rebolledo, un estadio maravilloso, obra de Mario Recordón, arquitecto y también atleta, y fue destacado en la revista AUCA. AUCA es una revista que tuvo su primer número en 1965 y que se mantuvo por 20 años, digamos, en circulación, y que en varios de sus números destacó a Concepción. Destacó como por sí solo o también con algunos casos particulares como este número doble 1966, Panorama 66, número 67, donde destaca por ejemplo el estadio, aparece la Escuela Alsacia de Pedro Enrío Soñartu o también el Banco Español actual Santander ahí frente a la plaza en Barros Arana. Y este fue en su momento el más moderno del sur del país. Fue uno de los más modernos más porque modernos. fue una serie de estadios que se construyeron. Hay que recordar el Mundial del 62 y el impacto Ajá. que tuvo el Mundial en materia también arquitectónica. O sea, el Estadio de Concepción no se alcanzó a terminar para el Mundial del 62. Cosas que pasan aquí en la zona. Pero el diseño de Recordón también se encuentra en Antofagasta. De hecho, los estadios son prácticamente Sí, son parecidos. iguales, Sí. o los originales. Sí, son Y muy- comienzan al de antes, sí, porque Claro. ahora cambió bastante. Claro, y de hecho con el Mundial se mejoró el Estadio Nacional, por ejemplo, se sacó el velódromo y se incluyeron más gradas. Entonces, la década del 60 se modernizaron muchos estadios aquí en Y lo que se en el espera para esta país. postulación para el 2030 que participe Chile. Qué locura, donde la vimos. Oye, nos quedamos en la década del 60, pero un poquito más adelante, Sí. 68, y volvemos a Pedro de Valdivia. A Pedro de Valdivia justamente, Pedro de Valdivia cuando esta casa termina no el la parque, recuerda. sí, cuando termina el parque o comienza el parque, dependiendo de cómo ustedes Son lo vean. preciosas. Estas casas, me Son preciosas, encantan. Yo ¿cierto? alucino con estas casas desde que soy chica. Sí. Las veía como algo tan imponente, Sí, son preciosas. bello, que estuvieran en altura. El director también. Absolutamente. Sí, Son cierto, al preciosas, director le pasa lo mismo, preciosas. que Y una cuando vista uno iba para también que Chihuayante tienen. era lo Sí. primero que te recibía y una maravilla. Y con los colores que tienen también, los Además. cerámicos, los mosaicos. Y esa forma de hacer barrio, porque por ejemplo tú pasas por ahí y hoy día ves a todos los niños que viven en ese lugar jugando desde las alturas, porque Claro. están súper más arriba de la vereda, ¿cierto? Por donde uno va caminando, pero todos tienen la interconexión entre las casas, pero está todo cerrado. Claro. Se pueden jugar tranquilamente ahí. Como un condominio de hoy. po. Sí. Exactamente, exactamente. Y eso se destaca de hecho en la revista. La revista AUCA número 13 del 68, que aquí traje el original. ¿Y eran comunes los condominios en esa época? Mira qué Qué hermoso. maravilla, mira. Qué ¿Eran linda comunes la- los condominios en esa época? En esa época no, de hecho este proyecto fue bien revolucionario para aquel entonces, porque estamos en 1968, la arquitectura está muy cambiada por supuesto, y aparecen cosas como esta de tener una casa al lado de la otra en estos 3 grupos. La casa Willem. por ejemplo, que está ahí en el parque, que lamentablemente fue modificada, una que está al lado de la gran casa Willem de piedra que todos conocemos. Bueno, aparecen muchas casas ¿Qué, ahí. diría, ¿qué es eso? ¿Tú sabes qué es eso? No sé qué. Porque viste que ahora está modificada como una cosa de mucho vidrio. Un restaurante parece, dicen que Creo se va a que no instalar ahí. Todo pero- dice, es como un misterio. Si alguien sabe, nos puede hacer Una llegar la pizzería, información escuché al más también. 569-5405-7563. Se lo agradezco porque andamos todos preguntando ¿Qué? qué Bueno. va a pasar ahí. Ujú. Oye, aquí destacar 2 cosas. Uno, que ya se empieza a incluir el color en, Sí, la, bueno. en la revista, que sabía que es bastante caro. Y el otro, mira la fotografía. Mira, ahí Mira se va, esto. sí, no se va a salir.
No, porque se abre, ¿o no? No, Sí, no, no. se sí. despliega. Se despliega la ¿Se hoja. despliega? Ah, yo pensé que se estaba saliendo. No. Aquí está, completo el mapa. Yo pensé que se iba a hacer la hoja, no lo quería ni tocar. Pero mira la fotografía también para ir recordando cómo estaba el puente. Aquí el puente ferroviario, una vista desde el cerro, me imagino. O sea, es lindo poder recordar esa época a través de la fotografía, de cómo Absolutamente. hemos ido, bueno, algunos dirán evolucionando, otros involucionando. Pero sabes que mira, tanto las fotos como el plano completo en colores que tú mencionas, ese número 13 del 68 no solamente te muestra edificios como este, que es de la Barca y Aptecar, que es el conjunto, pasando el dato, incluso la portada pone la Candelaria en San Pedro, la antigua iglesia de la Candelaria, súper moderna en madera, Sí. pero también hace alusión al plan regulador del 60 de Duarte y Goicolea, y también al plan regulador ya estamos hablando con una noción más metropolitana, o sea, cómo Concepción se empieza a ligar vialmente, estructuralmente con Talcahuano, con Penco, con la zona de Lota y Coronel. Y Mira. respecto, disculpa, a ver si podemos volver, señor director, de estas viviendas de la cooperativa en Pedro de Valdivia, ¿qué es lo que podemos decir en términos de arquitectura? Porque es bastante moderno, o sea, hasta el día de hoy, al 2022, se sigue viendo una construcción moderna. Sí, y diferente, porque Sí. las casas de lejos parecen como, ah, ya, pero si uno se acerca, nos damos cuenta que, por ejemplo, son volúmenes totalmente, es un solo volumen unitario y que además los arquitectos diseñaron arriba una cubierta de madera extra, es como un esqueleto aparte para poner la cubierta. Aparte utilizaron el color, la piedra, como que nada está porque sí hay unos muritos de piedra que se levantan, que parecen... Y como además este conjunto dialogó con el pie de cerro, orientado hacia el Biobío. Oye, Como una terraza que hicieron. aquí... Exacto, es como una terraza natural del cerro mirando hacia el río, es fantástico. Aquí donde podemos ver también cómo hemos ido evolucionando es en los diseños y en la tecnología de los automóviles. Mira el camión que se estaba vendiendo en esa época, la Ford F600, que hoy día son reliquias Son básicamente, reliquias. no tienen comparación a los camiones actuales. Y aquí vamos viendo también cómo va cambiando. A veces en la arquitectura, claro, van quedando cosas que son muy parecidas, pero en el tema de los automóviles hay cambios impecables. Y en este compendio, porque esto básicamente es un compendio, una celebración a Concepción en el 68, Me encanta. aparecen obras como la Casa Boywood, ubicada en Víctor Lamas, esquina Pasaje Enrique Molina, Bella. obra de Alejandro Rodríguez, una casa preciosa, el foro de la Universidad de Concepción de Emilio Duarte, que aparece ahí con el edificio de química, Que hoy día una ya obra se quemó lamentablemente lamentablemente, el sí. 2010 también. Esta casa en particular también tiene esa característica de que se ve moderna, parece que en toda época. En toda Yo época. creo que la podemos ver en 100 años más y va a seguir siendo moderna. Y la chimenea que pasa por fuera, mira qué curioso. Preciosa, una casa que mezcla la madera con el concreto, con la piedra, hay una cosa preciosa. Hoy en día esa uno casa. aprovecha la chimenea para calentar el segundo piso. Tiene una mezcla de eso, de la materialidad, Sí. pero también tiene como es tan privada, estando en una avenida tan principal, lograron hacer esto a través de la construcción de la privacidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, y ese número también habla de la universidad, que ya había sido tocado en el número 8, que lo tengo acá, con la casa universitaria, donde fue un especial de universidades. Y destacaron, por supuesto, la Universidad de Concepción con el mural de la Pinacoteca y otras cosas. Y abajo aparece el edificio Meyer de Osvaldo Cáceres, en calle San Martín, que también es otra obra muy interesante, digamos, desde el punto de vista de tener curvas, de amplitud visual, de tener ventanas. Fue un número de verdad muy, muy importante. Oye, un homenaje también, y lo dijimos en su momento también a quienes hicieron esto, a los maestros, a los carpinteros, a quienes participaron. todos ahí. los arquitectos que trabajaron y constructores que fueron un equipo al final, Claro. Que está ingenieros, detrás del diseño. albañiles. Claro, po. Es interesante, yo sigo alucinando con ese concepto de la privacidad sin haber construido una mole. Ah, claro. Porque generalmente ahora cuando nos encontramos con casas nuevas que quieren lograr este efecto de privacidad, simplemente te ponen un muro eterno, donde tú no puedes ver absolutamente nada. En el caso de esa casa, la casa Boywood, logran este efecto de privacidad sin la necesidad de encerrarse Sí. del todo. Y creo que desde el diseño lograr eso es una genialidad. Absolutamente. Bueno, y va avanzando la revista, digamos, El Tiempo, y la revista AUCA sigue publicando números. El año 71, por ejemplo, en su número 21 aparece Concepción nuevamente con la remodelación catedral, aparecen varios proyectos, pero después nos encontramos con este otro número. Esa portada, perdón, es la Caja de los Andes. Es la Caja Los Andes, justamente, la torre, que esperamos que se recupere, que ojalá vuelva al diseño original, de hecho, Ahí porque estamos. el año 2003 fue, creo, siempre se me confunde en qué año se remodeló la torre,
pero perdió muchos de los atributos originales que eran tan interesantes. ¿Por fuera? Claro, ¿Por se revistió de aluminio, de vidrio. Originalmente el edificio no era así. Sí, bueno, el edificio tenía otro diseño, tenía otro color que era muy interesante. Una bien obra distinto a esa notable foto, claro. de los arquitectos Mockenberg, McClure y Haeckel. ¿Y Una obra... originalmente para qué se pensó? Oficinas. Oficinas Tal cual como funcionó. Y ese edificio junto a muchos más fueron publicados en este número de AUCA. Este es el número 36 de 1979. Y ya estamos hablando ya de los 70, pero al igual que pasó con el del 68, se destacaron varias obras de ya en un nivel regional. Por ejemplo, acá aparece el Museo Mapuche de Cañete, aparecen obras ya en Talcahuano, aparece el Casino de Cap, por ejemplo, varias cosas más que van hablando ya de una comprensión de la arquitectura mucho más ya elaborada, mucho más ya extensa. Este edificio, hay un edificio que no sé si está en Tucapel con Víctor Lamas. Un Uno que Castellón es con Víctor burdeo Lamas. oscuro. Sí. Es como del mismo estilo, ¿no? Sí, ese es un poco posterior, sí, ese es de los 80, más o menos. Castellón con Víctor Lamas. Castellón con Víctor Lamas, pero un edificio muy interesante igual. Donde en el primer piso un senador ya de la República tiene su oficina. Ay, En sí algún que no momento fue sabía. intendente, sí. Jaime Toá tiene ahí su oficina en el primer piso. Mira, a ver. Oye, qué bonita esta, la aldea que La también lo aldea vimos en su SOS, momento, la aldea sí. SOS. Qué maravilla. Un proyecto Pedro maravilloso de Osvaldo Cáceres, uno de sus favoritos de hecho. Aquí hay dos obras que eran favoritas de sus arquitectos, que lo hablamos bastante con ellos. La remodelación catedral de Goicolea, Preciosa. asociado a Sot de Jofré, una obra preciosa que fue destacada aquí en esta revista, y también las aldeas SOS de Concepción, de Osvaldo Cáceres. También una obra súper interesante donde aparece la madera, la modernidad, esta idea de hacer una Muy mini colonial, ciudad muy para los alemán. niños. Una mini ciudad para los niños con piletas, con canchas, con senderos y espacios para jugar. De verdad una obra realmente notable, la aldea de SOS. Y notable también es cómo tú vas perpetuando la historia a través de ir guardando todos estos recuerdos que a través de las redes sociales también vas promoviendo, vas recordando, vas haciendo a través de tus recorridos también, y me imagino que eso está dentro de esa interacción también con quienes participan contigo, ¿no? El mostrarles sobre todo a arquitectos nuevos, a tus estudiantes, todo lo que era... Sí. No, de hecho, a todos mis estudiantes siempre llevo revistas antiguas y cosas, y es increíble la reacción de ver, wow, esto es de época, una revista de hace 70, 80, 100 años incluso de repente. Ahora no traje las más antiguas porque son muy frágiles. Algunos jóvenes dirán, ¿y había fotografía en esa época? ¿Sabes qué? Es increíble cuando uno sube cosas y la gente pregunta que esa foto es falsa porque no había foto en 1900, cuando hay fotos de 1860 en adelante, así que no... Oh, mira esa, la foto de un helicóptero llevando una casa. Ah, ¿De qué es esa? mira, la búsqueda Tecnología, de la solución. imagínate. El problema de la vivienda masiva. Parece que sí, claro. Que Ya en bueno, los 70 helicóptero teníamos problemas de... absolutamente. trasladando... De hecho, en el primer número de esta revista AUCA, la arquitecta Ana María Barrenechea hace una columna absolutamente brutal sobre el problema de la vivienda en Chile. Y estamos hablando de 1965. Sí, tremendo. Oye, ¿sabes lo que aparece por acá? Un especial de jardines. Mira, ya se De la pronto ahí nos importancia. hemos perdido. Hay jardines que rescatar acá en Concepción, ¿no? Sí, sí hay jardines y de hecho hay arquitectos que desarrollan trabajo paisajístico gigante. Un saludo grande a mi amigo Eric Ulloa, que hace un trabajo paisajístico precioso. Mira. ¿Desafío puede ser? ¿Para alguna oportunidad? Para alguna oportunidad Para hablar de alguna jardines. oportunidad ¿Por ya. qué no? Planteado. Gracias, querido Luis. ¿ah? No, a ustedes. Nos vemos. Nos veremos en una próxima Muy- oportunidad. Joyita, verdaderamente la que nos ha Y un traído. saludo grande a todos mis estudiantes. Eso. Ay, es una lista muy extensa de nombres, pero Eso. Saludos a los chiquillos también que toman clase ahí con el profe Luis Darmendrail. Y a ustedes.